Ella lo amenazó con un susurro. Si me tocas, no habrá vuelta atrás. Pero él ya la tenía en sus brazos. Isabella Thornton, hija de uno de los hombres más poderosos del oeste, fue criada para odiarlo. Chayton, un guerrero lakota marcado por la pérdida, debería haberla despreciado, pero en lugar de odio nació un beso prohibido que incendiaría las praderas, rompería alianzas y daría inicio a una guerra. Ahora, el corazón de Isabella está dividido entre la sangre que la crió y el amor que la salvó. ¿Puede una mujer desafiar su destino, traicionar su apellido y elegir la libertad por amor? Esta historia está llena de pasión, traición y coraje. Si alguna vez tuviste que luchar por lo que sentías, comenta. El amor verdadero no se esconde. El sol caía lentamente sobre las colinas de Dakota, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras los últimos rayos se deslizaban por los campos secos. Isabella cabalgaba sola, alejándose del rancho Thornton con una determinación que ni ella misma comprendía del todo. Llevaba el cabello recogido en un moño apresado, polvos de tierra marcando su vestido de montar y un revólver amarrado a la pierna derecha, por precaución, aunque nunca había disparado a nada que no fueran latas vacías en el patio trasero cuando niña. Sabía que no debía haberse separado dos vaqueiros que la escoltaban, pero aquella parte do territorio a atraía como una herida abierta. La frontera que separaba sus tierras de las colinas sagradas, Lakota, esa línea invisible que, según su padre, no debía cruzarse, pero había algo en el aire, una tensión, un eco de pasos antiguos que parecía llamarla. En el fondo, aunque nunca lo admitiría en voz alta, quería volver a verlo. Chayton, aquel hombre no había desaparecido de sus pensamientos desde el primer encuentro. Esa mirada oscura, firme, silenciosa, esa forma de sostenerla con los ojos como si viera algo más allá de la piel, como si la conociera. No había sido miedo lo que sintió cuando él apareció entre los árboles. Fue otra cosa, algo tan salvaje e incontrolable como el viento que ahora soplaba sucio sobre su rostro. El sonido de un caballo a lo lejos la alertó. Se detuvo, apretó la rienda y giró el cuerpo, los sentidos agudizados. Silencio, solo el crujir de las ramas bajo las patas de su yegua. Luego, un susurro entre los arbustos. Bajó del caballo con cautela, el revólver en mano, los pasos firmes, aunque el corazón latía rápido, demasiado rápido. «No deberías estar aquí», dijo una voz profunda, masculina, saliendo de entre los árboles. Isabella apuntó de inmediato, girando sobre sus talones, pero su pulso tembló al reconocerlo. Chayton, él no se movió. Estaba de pie, a escasos metros, con el arco en la mano pero sin flecha. No tenía intención de atacar. Sus ojos eran dos carbones encendidos bajo el rostro pintado de guerra. «Este territorio no te pertenece», añadió con voz baja, pero cargada de firmeza. «¿Y tú quién eres para decirme eso?» La tensión en el aire era palpable. El viento se había detenido como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Chayton dio un paso adelante. Isabella no bajó el arma. «Esta tierra fue nuestra antes de que tu gente supiera pronunciar su nombre. Mi familia la compró legalmente», respondió ella, aunque sus palabras sonaban menos convencidas de lo que habría querido. «¿Legal para quién?», replicó él con dureza. «¿Para los que mataron y luego escribieron las leyes?» Isabella apretó la mandíbula. Sabía que había cosas del pasado que su padre no contaba, secretos cubiertos con silencio, pero no iba a mostrar dudas frente a aquel hombre. «No vine a discutir política», dijo finalmente, bajando el revólver con lentitud. «Solo quería entender». Chayton se le acercó, 2 pasos, luego 3. Ella no se movió. Su presencia era intensa, casi abrumadora. El corazón de Isabella retumbaba en sus costillas como un tambor de guerra. «¿Y qué crees entender de nosotros, mujer blanca?» «Nada»,
admitió con un suspiro, pero quiero aprender. Él la miró largo rato. Parecía debatirse entre el orgullo y una emoción más suave, más profunda. Muchos vinieron con palabras suaves y manos manchadas. Murmuró: «Yo no soy ellos. Eres la hija del hombre que quemó nuestros campos». La frase cayó como una lanza entre ellos. Isabela sintió el golpe en el estómago. Había oído rumores, sí, pero en su casa todo se justificaba como negocios, protección, derechos de propiedad. Escuchar la acusación así, tan cruda, tan directa, era otra cosa. «No elegí nacer en esa familia», respondió, «pero sí puedo elegir en qué creer». El silencio que siguió fue más profundo que antes. Chayton se acercó un paso más. Ahora estaban tan cerca que Isabela podía ver los detalles de las pinturas en su rostro, las pequeñas cicatrices que adornaban su piel como marcas de batallas pasadas. «Si me tocas», dijo ella, apenas un susurro, «no habrá vuelta atrás». Chayton no dijo nada, solo alzó la mano, lentamente, dándole tiempo para retroceder, pero ella no se movió. Sus dedos rozaron su mejilla y fue como si el mundo se detuviera. Luego vino el beso. No fue suave. Fue una tormenta contenida, un acto de desafío y necesidad. Los labios de Chayton se apoderaron de los suyos con una intensidad que la hizo perder el equilibrio. La tomó por la cintura y ella respondió con una entrega que ni ella misma se explicaba. Era como si todo en su vida, cada pregunta, cada duda, culminara en ese instante. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Los ojos de Isabela brillaban de emoción, de miedo, de algo que no tenía nombre. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó sin encontrar otra cosa que decir. «Porque ya era tarde para no hacerlo», respondió él. Ella asintió levemente, con la garganta seca. «Tengo que irme. Si no regreso pronto, vendrán a buscarme». «Vendrán igual», dijo él, «a buscarme a mí, a los míos, a terminar lo que empezaron». Isabela montó su yegua, pero antes de irse, lo miró una vez más. «Volveré». «No lo hagas», advirtió él. «No será seguro». Ella no respondió. Solo giró el caballo y se alejó, el corazón latiendo con fuerza, como si aún la besara. Esa noche, al llegar al rancho, su padre la esperaba en el porche, el rostro severo, los ojos afilados. «¿Dónde demonios estabas?» «Perdí el camino», mintió sin vacilar. Él la observó con desconfianza, pero no insistió. En su mundo, las mujeres no se cuestionaban, se les decía qué hacer, y ellas obedecían. Pero Isabela no era una de esas. Cenó en silencio. En su habitación, sacó de su bolso un pequeño trozo de tela que había arrancado del abrigo de Chayton sin querer. Lo sostuvo entre los dedos como un secreto sagrado. Durante horas, se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo que su vida entera estaba a punto de cambiar, y aunque aún no lo sabía, ya lo había hecho. La luna estaba alta cuando Isabela se despertó sobresaltada, con la respiración agitada y el pecho oprimido por un peso invisible. Había soñado con fuego. Fuego devorando los campos, gritos de mujeres, niños corriendo entre la niebla de humo y sangre, y en medio de todo eso, la figura de Chayton, de pie, con el torso desnudo y una flecha clavada en el costado, mirándola con una mezcla de tristeza y despedida. Se sentó en la cama, empapada en sudor. Encendió la lámpara de queroseno, temblando. Intentó convencerse de que solo había sido una pesadilla, pero algo dentro de sí le decía que era más que eso. Una advertencia, un llamado. Al día siguiente, el rancho Thornton estaba más tenso de lo habitual. Isabela bajó para el desayuno y notó la ausencia de dos capataces habituales. Su padre revisaba papeles con el rostro endurecido. El mayordomo, siempre estoico, tenía las manos inquietas. «¿Qué sucede?», preguntó ella, sirviéndose café. «Hubo un ataque anoche», respondió su padre sin levantar la vista. «En el extremo norte de nuestras tierras. Quemaron 2 establos y soltaron el ganado. ¿Y están seguros de que fueron los Lakota?
¿Quién más podría ser?, espetó él con desdén. Esos salvajes están probando hasta dónde pueden llegar, pero pronto sabrán que cruzaron la línea equivocada. Isabela bajó los ojos al plato. El estómago se le revolvía. No quería creer que Chayton fuera parte de eso. Él no parecía un hombre que atacara en la oscuridad, pero también sabía que su pueblo estaba acorralado. Empujados, humillados, reducidos a sobrevivir en un rincón de lo que alguna vez fue suyo. Más tarde, aprovechando que nadie la vigilaba, fue al viejo galpón de herramientas donde su abuelo escondía los documentos antiguos del rancho. Rebuscó entre mapas, títulos de propiedad, contratos, y allí, entre páginas polvorientas, encontró algo que le hizo hervir la sangre. Cartas con el sello del gobierno federal, detallando pagos extraoficiales a oficiales del ejército a cambio de protección militar para desalojar a las tribus nativas. Desalojar, no negociar, no compartir, desalojar. Su padre no solo sabía lo que ocurría, lo financiaba. La rabia la sacudió por dentro como una ola furiosa. Necesitaba aire, necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dárselas. Esa misma tarde ensilló su yegua y se internó en el bosque, esta vez no con la inocencia de la curiosidad, esta vez con la certeza de que estaba cruzando una frontera peligrosa. Cabalgó durante horas, siguiendo señales que solo podía intuir, piedras dispuestas en forma de espiral, ramas partidas en la misma dirección. Todo parecía llevarla hacia el este, hacia el corazón del territorio Lakota. El sol ya empezaba a ocultarse cuando vio una columna de humo elevándose entre los árboles. Se aproximó a pie, con cautela, hasta que divisó una pequeña aldea, tipis alineados en círculo, niños jugando cerca de una fogata, ancianas moliendo maíz, y en el centro, Chayton. Él la vio antes de que pudiera decir una palabra. Caminó hacia ella con paso firme, los ojos brillando con algo que no supo interpretar. «Eres más valiente de lo que pensé», dijo, sin sonreír. «No vengo por valentía», replicó Isabela. «Vengo por la verdad». Chayton hizo una seña. Dos jóvenes que la vigilaban desde la sombra se retiraron. Caminó con ella hacia un claro más apartado. Solo entonces habló. «No debiste venir. Lo sé. Tu presencia aquí pone en peligro a todos. Lo sé también». Él la observó con atención. Finalmente asintió, y se sentaron sobre una roca lisa, bajo un roble antiguo. «Anoche atacaron nuestras tierras», dijo Isabela. «Mi padre te culpa. A ti, a tu gente». Chayton bajó la mirada. No parecía sorprendido. «No fue mi mano la que encendió el fuego, pero tampoco la detuve. ¿Por qué? Porque han robado todo, y no solo la tierra. Robaron el derecho de existir sin miedo. Cada día nos empujan más. Cada semana muere alguien más por frío, por hambre, por enfermedad. ¿Cuánto tiempo se puede esperar sin hacer nada?» Isabela sintió una punzada en el pecho. Lo miró fijamente. «¿Cuántas aldeas quemó mi padre?» Él alzó la vista. En sus ojos había dolor. 3. Una de ellas, donde vivía mi hermana. ¿Murió?» Chayton asintió lentamente. «¿Y su hijo?» Tenía 2 años. El aire se volvió denso. Isabela sintió una náusea que le subió hasta la garganta. Quiso decir algo, disculparse, llorar, pero ninguna palabra parecía suficiente. «Yo no soy como él», susurró al fin. «No, pero lleva su sangre, y el resto del mundo verá eso primero». Un cuervo graznó en lo alto del árbol. El cielo empezaba a teñirse de gris. «Quiero ayudarte», dijo Isabela de pronto. «Quiero que el mundo sepa lo que pasa aquí. Quiero mostrar que no todos los blancos están ciegos». «¿Y cómo piensas hacerlo?» «Tengo acceso a documentos, a registros que prueban que tu pueblo fue desplazado ilegalmente. Si los entrego a las autoridades adecuadas, si los medios los publican...» Chayton la interrumpió con una risa amarga. «¿Crees que eso cambiará algo? Las leyes son hechas por los que tienen armas, y tú, Isabela, estás sola.
Ella lo miró con determinación. No estaré sola si tú estás conmigo. Esa frase, dicha con una mezcla de coraje y vulnerabilidad, hizo que Chayton callara. Se acercó a ella, tan cerca que sus rodillas se rozaron. No deberías confiar en mí. Ya lo hice, desde el momento en que te dejé tocarme. Hubo un silencio largo, profundo. Entonces, sin pedir permiso, Isabella lo besó. Esta vez, fue ella quien inició la tormenta. Sus labios se buscaron con desesperación, con una necesidad que venía de la sangre, del alma. Era un beso de alianza, de redención, un pacto sellado no con palabras, sino con piel. Cuando se separaron, la noche ya había caído. «Tienes que volver antes que noten tu ausencia», dijo él, acariciándole el rostro. «Vendrán por ti», advirtió ella. «Mi padre no se detendrá». «Estoy acostumbrado a huir», respondió con un dejo de tristeza, «pero no me esconderé más». Isabella montó su yegua en silencio. Antes de partir, Chayton le entregó un pequeño paquete envuelto en cuero. «Llévalo contigo. Contiene parte de la historia de mi gente, dibujos, registros, nombres. Si decides luchar por nosotros, comienza por aquí». Ella lo sostuvo contra el pecho como si fuera un tesoro. «No voy a traicionarte. No traiciones a tu corazón, y eso será suficiente». Y con esa última mirada, Isabella emprendió el regreso, llevando en su alma el peso de una historia que ya no le pertenecía solo a ella, sino a dos mundos que debían enfrentarse o unirse. La noche era espesa, oprimía el pecho como si el aire mismo se negara a moverse. Desde su habitación, Isabella observaba el rancho envuelto en una penumbra irregular, apenas rasgada por las lámparas de queroseno y los fuegos encendidos para los guardias. El número de hombres armados había aumentado. Los perros no dejaban de ladrar. El ambiente olía a pólvora, a miedo y a venganza. Todo había cambiado desde aquella última incursión. Su padre había convocado refuerzos, cerrado acuerdos con jefes militares y puesto precio a las cabezas de quienes él consideraba enemigos de su propiedad. En otras palabras, los Lakota. Isabella, sentada frente a su escritorio, extendió sobre la mesa los documentos que Chayton le había entregado. Había dibujos hechos a mano, nombres de clanes, fechas y lugares marcados con símbolos que no comprendía del todo. Pero también había transcripciones de testimonios, descripciones de masacres, listas de mujeres y niños desaparecidos. No eran solo papeles, eran gritos guardados en tinta y piel. En medio de su concentración, la puerta se abrió con brusquedad. Su padre, Henry Thornton, cruzó el umbral con el ceño fruncido y una copa de whisky en la mano. El olor a alcohol lo precedía. «¿Qué estás haciendo aún despierta?», gruñó con voz espesa. «No podía dormir», respondió Isabella con cautela, cubriendo discretamente los documentos con un libro. Él avanzó, tambaleante, y se dejó caer en el sillón de cuero frente a ella. «No confío en ti últimamente, hija. Desde que volviste de esa maldita ciudad, estás diferente». Isabella lo miró sin parpadear. «Estoy pensando con claridad, padre. Eso es todo». Henry rió, pero no era una risa alegre. Era hueca, cínica. ¿Claridad? ¿Es claridad permitir que esos salvajes se acerquen a nuestras cercas? ¿Es claridad cuestionar mis decisiones frente a los empleados? ¿O es claridad traicionar a tu familia por algún capricho romántico de niña bien? Las palabras la golpearon como bofetadas. Supo entonces que su padre sospechaba más de lo que decía. «No estoy traicionando a nadie», replicó ella, conteniendo la furia que le ardía en el pecho. «Solo quiero entender la verdad. La verdad es que tú vives aquí por mi esfuerzo», espetó él, golpeando el brazo del sillón. «Todo esto te lo he dado, y ahora estás dispuesta a destruirlo por un indio cualquiera que te dijo un par de palabras bonitas». Isabella se levantó de golpe.
Su silla cayó hacia atrás con un estrépito. Él tiene más honor en la punta de sus dedos que tú en toda tu maldita vida, padre. Henry Thornton se puso de pie también, rojo de furia. No vuelvas a hablarme así. ¿Y si no lo hago qué? ¿Me encerrarás? ¿Me matarás como mataste a esas familias Lakota? El silencio se hizo espeso. La respiración de ambos llenaba la habitación. El hombre la miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué sabes tú de eso? Todo, susurró ella. Vi los documentos. Sé lo que hiciste. Sé lo que compraste con tu dinero sucio. Sangre, padre. Compraste sangre. Henry la miró fijamente, los ojos brillando. Por un instante, Isabela pensó que iba a golpearla, pero en lugar de eso, apretó los dientes y se giró hacia la puerta. Mañana vendrá el coronel Briggs. Firmaremos el acuerdo final para que el ejército tome control total del perímetro. En 2 semanas, esa escoria será historia, y tú, hija mía, vas a sonreír y aplaudir como corresponde. Y sin mirar atrás, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio lleno de odio. Esa noche, Isabela no durmió. A la madrugada, empacó lo esencial en una bolsa de cuero. Ropa, algo de dinero, los documentos de Chayton, un revólver. Luego salió por la puerta trasera, sorteando a los guardias con una destreza que no sabía que poseía. Cabalgó en dirección contraria al amanecer, hacia las colinas. El viaje fue largo y agotador. Cuando llegó a la aldea Lakota, el sol ya había subido alto en el cielo. Fue recibida con cautela. Una mujer anciana se le acercó y, sin decir palabra, la tomó del brazo y la condujo hasta una tienda donde Chayton la esperaba. Él la miró, sorprendido y preocupado. ¿Qué pasó? Mi padre firmará mañana un acuerdo con el ejército. Quieren erradicar todo esto. Quieren borrarlos. Chayton cerró los ojos por un segundo, como si quisiera frenar el mundo con un solo pensamiento. Ya lo sabíamos. Nos vigilan hace semanas, pero no esperábamos que actuaran tan pronto. Tenemos que impedirlo. Tengo documentos, pruebas. Si podemos hacerlos públicos, si conseguimos el apoyo de alguien fuera de este desierto maldito, no alcanzará, interrumpió él. Los periódicos están comprados, los jueces también. Para ellos somos animales. Entonces, vamos a actuar, dijo Isabela. Vamos a hacer algo que no puedan ignorar, algo que resuene más allá de este valle. Chayton la miró con una mezcla de amor y miedo. Si haces esto, ya no podrás volver. Serás una traidora para los tuyos. No son mis tuyos, Chayton. No lo han sido desde el momento en que te besé. Esa tarde, Isabela y Chayton reunieron a los líderes Lakota. Se sentaron en círculo, bajo un árbol ancestral, y discutieron un plan, no un ataque, sino una revelación, una demostración de que aún quedaban hombres y mujeres dispuestos a luchar con dignidad. Esa noche se infiltraron en el rancho Thornton, no para matar, no para incendiar, sino para rescatar pruebas. Isabela conocía los pasadizos, las rutas de escape, los escondites. Mientras los demás creaban distracciones en la zona del corral, ella y Chayton entraron a la oficina de su padre. Los papeles estaban allí, contratos, cartas firmadas, acuerdos sellados con nombres que podían derrumbar carreras enteras. También había fotografías, chozas quemadas, cuerpos tendidos en la nieve. De pronto, un ruido, pasos. Isabela contuvo la respiración. Chayton se escondió detrás de un biombo, flecha en mano. La puerta se abrió lentamente y apareció Thomas, el capataz principal. Viejo amigo de la familia. El hombre los miró atónito. «Isabela, ¿qué haces?» Ella apuntó con el revólver. «No digas una palabra. Déjanos ir y nadie saldrá herido». Thomas la miró largo rato. Luego, lentamente, cerró la puerta sin emitir sonido alguno. Salieron en silencio, los documentos en la mochila de Chayton. Cabalgaron bajo la luna hasta llegar al puesto de telégrafos más cercano.
Allí enviaron copias a periodistas independientes, a defensores de los derechos indígenas, a contactos que Isabela había cultivado en Boston. Luego regresaron a las colinas, a esperar. Lo que sucedió en los días siguientes fue rápido e imparable. Los periódicos de la costa comenzaron a publicar las pruebas. Crímenes en el territorio Dakota, decían los titulares. Se nombraba a Henry Thornton, al coronel Briggs, a otros más. Las imágenes de niños muertos y aldeas arrasadas llegaban a manos de ciudadanos escandalizados. Pero la respuesta del poder fue brutal. El ejército llegó antes de que las autoridades civiles pudieran intervenir. Rodearon el campamento Lakota, dispararon advertencias y luego fuego real. Isabela luchó al lado de Chayton, ambos armados, ambos cubriendo a los ancianos y niños que huían hacia las montañas. El caos era absoluto, el humo lo cubría todo. Un disparo rozó el brazo de Chayton. Isabela gritó, lo sostuvo. Él se tambaleó pero no cayó. «Sigue corriendo», le gritó. «No te detengas, no te dejaré». Juntos se abrieron paso hasta un escondite en lo alto de la colina. Desde allí vieron cómo el fuego consumía la aldea. Pero también vieron algo más, caballos acercándose a toda velocidad, con banderas blancas. Eran periodistas, abogados, defensores de derechos humanos que, alarmados por las publicaciones, habían viajado hasta allí con apoyo legal y ojos que el gobierno no podía ignorar. El fuego se detuvo. El ejército, forzado a recular ante la presión pública, se replegó. Las cámaras grababan. Las palabras de Isabela y los testimonios de los sobrevivientes se difundieron por todo el país. Y así, entre humo y cenizas, comenzó una nueva etapa. La batalla no estaba ganada, pero el silencio había sido roto, y eso, para ellos, ya era un triunfo. El amanecer trajo consigo una calma extraña, como si la tierra contuviera la respiración. Las colinas que horas antes ardían en llamas, ahora descansaban cubiertas por una neblina suave y densa. Había olor a humo, a madera quemada, a sangre seca, pero también había algo nuevo en el aire, algo que Isabela no había sentido desde que regresó a Dakota: esperanza. Se encontraba sentada sobre una manta de piel, vendando con cuidado el brazo de Chayton, que seguía herido por la bala que lo rozó durante el enfrentamiento. Su piel morena estaba manchada de tierra y sudor, pero sus ojos conservaban esa chispa que ella había aprendido a reconocer, una mezcla de orgullo, dolor y resistencia. «No puedo creer que hayan retrocedido», murmuró él, rompiendo el silencio. «No fue por compasión», respondió Isabela, apretando el nudo del vendaje. «Fue por miedo a las cámaras, a la verdad. Entonces, por fin, la verdad les asusta más que nuestras flechas». Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Sin palabras, compartieron el recuerdo de lo vivido, la emboscada, los disparos, los niños huyendo en medio del humo, las madres gritando, y luego aquella inesperada estampida de caballos con hombres y mujeres vestidos de ciudad, agitando papeles y gritando con autoridad. Era un mundo que colisionaba con otro, y por una vez no para aplastarlo, sino para defenderlo. «Hay algo que necesito decirte», dijo Chayton de pronto. Isabela lo miró alerta. «Cuando esto termine, si alguna vez termina, no tienes que quedarte. ¿Por qué me dices eso? Porque tu mundo sigue allá. Porque podrían ofrecerte otra vida. Una vida cómoda, sin polvo ni armas, con libros, música, salones iluminados. Y yo...» «No sigas», interrumpió ella, tomándole la mano. «¿De verdad crees que después de todo lo que vi, lo que sentí, lo que viví contigo, puedo volver a vivir entre mentiras?» Chayton no respondió. Cerró los ojos y se dejó caer suavemente sobre la manta. Ella acarició su frente, sintiendo el calor febril bajo la piel.
Mientras él descansaba, Isabela se alejó del campamento temporal que los Lakota habían improvisado en la cima de la montaña. Desde allí podía ver el rancho Thornton a lo lejos, como una mancha blanca entre el marrón reseco del desierto. Sabía que no podía evitar el enfrentamiento final con su padre. Era inevitable. Dos mundos no podían coexistir sin que alguno cayera o cambiara para siempre. Horas después, cuando el sol se elevaba en lo alto, una comitiva subió por los senderos de la montaña. No eran soldados, no eran periodistas, eran enviados del gobierno. Hombres con sombreros grises, portando carpetas y palabras cuidadosas. Isabela los recibió junto a los ancianos del Consejo Lakota, con Chayton aún convaleciente, pero sentado con dignidad. «Queremos evitar más sangre», dijo uno de ellos, un hombre calvo de voz suave. «La presión pública ha sido considerable, pero también entendemos que hay leyes que deben respetarse». «¿Leyes?», interrumpió un anciano Lakota. «¿Sus leyes? ¿O las que nosotros respetamos desde antes que ustedes pisaran estas tierras?» El enviado no respondió. Isabela sacó del bolso los documentos originales, las pruebas irrefutables. Las depositó sobre la mesa improvisada, una tabla de madera sostenida por piedras. «Aquí están los contratos ilegales, las órdenes de desalojo firmadas en secreto, las cartas que prueban la corrupción de los militares. Y aquí», añadió sacando una carpeta aparte, «hay testimonios de los sobrevivientes. Algunos fueron grabados en cilindros de fonógrafo. Están en camino al este». Los funcionarios se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos carraspeó y propuso una salida diplomática. «Podemos negociar un acuerdo, reconocer parte del territorio como reserva protegida, garantizar la presencia médica y alimentaria y frenar cualquier acción militar por parte del gobierno». «¿Y justicia?», preguntó Chayton con voz débil pero firme. «¿Qué harán con los asesinos? No está en nuestras manos juzgar a oficiales del ejército sin un proceso formal, pero hay investigaciones en marcha». Isabela se inclinó hacia ellos, con los ojos ardiendo de indignación. «Mi padre pagará, se los aseguro, no solo por lo que hizo aquí, sino por cada mentira, cada soborno, cada muerte que causó con su silencio. La reunión terminó sin abrazos ni aplausos, solo con la promesa de un comienzo. La promesa de que los Lakota no serían borrados sin voz». Aquella misma noche, Isabela cabalgó sola hasta el rancho. El corazón le golpeaba fuerte contra el pecho, no por miedo, sino por la certeza de que esta vez no habría marcha atrás. El rancho estaba casi desierto. La mayoría de los trabajadores se habían marchado cuando la presión pública cayó como una luz sobre los Thornton. Los pocos que quedaban la miraban con recelo, susurrando a su paso. Sabían que ella había cruzado una línea invisible. Encontró a su padre en la sala principal, sentado junto a la chimenea, bebiendo lentamente, como si el mundo aún no lo hubiese alcanzado. «¿Viniste a ver mi caída?», preguntó sin girarse. «No, vine a ver si aún queda algo humano en ti». Henry Thornton se levantó con esfuerzo. Se había vuelto más delgado, más pálido. Sus ojos, antes tan llenos de autoridad, ahora estaban apagados. «Todo esto, Isabela, todo lo que hice fue por ti, para que tuvieras poder, seguridad. No me diste seguridad, padre, me diste un imperio construido sobre huesos». Él se acercó, tambaleante, y la tomó por los hombros. «Podemos reconstruir, podemos limpiar el nombre de la familia. Tú aún puedes salvarte». Isabela lo miró con lástima. «No quiero salvar el nombre, quiero salvar a la gente que tú destruiste». Se soltó de su agarre y sacó de su bolso un documento, una citación judicial. Las investigaciones habían avanzado más rápido de lo que su padre imaginaba. Lo iban a procesar por crímenes de guerra y corrupción. «Esto es el final», dijo ella. Henry Thornton no dijo nada. Se dejó caer en el sillón, vencido. Ella lo miró por última vez, sin odio, pero sin perdón. Luego salió.
Esa noche las estrellas brillaban más que nunca sobre las colinas. Isabela volvió al campamento. Chayton la esperaba de pie, apoyado en su lanza, el brazo vendado pero firme. Y mi padre aceptó su destino. No luchó. ¿Y tú? También acepté el mío. Chayton la tomó de la mano. Caminaron en silencio hasta el borde del acantilado, desde donde podían ver el horizonte abierto, limpio, vasto, un lugar donde todo podía comenzar de nuevo. ¿Qué harás ahora?, preguntó él. ¿Vivir? ¿Luchar? ¿Amar? Él sonrió. Por primera vez en días. ¿Conmigo? Contigo, si tú quieres. Y ahí, bajo el cielo que una vez los separó, Isabela y Chayton se prometieron algo más que amor. Se prometieron ser puentes, voz de los que no la tenían, resistencia contra el olvido, dos mundos distintos, unidos por un corazón común, un futuro construido sobre la verdad, la dignidad y la libertad. Las primeras luces del amanecer descendían suavemente sobre las montañas del territorio de Dakota, como un velo dorado acariciando los picos y valles que alguna vez fueron escenario de guerra. La bruma se elevaba lentamente desde la tierra húmeda, como si respirara aliviada después de tantos días de sangre, fuego y miedo. Los pájaros trinaban sin prisa. El viento era tibio y por primera vez en mucho tiempo no traía consigo el eco de cascos militares ni gritos de desesperación. Traía promesas. Isabela estaba de pie al borde del risco, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro inclinado hacia el horizonte. El viento jugueteaba con su cabello suelto. Sus ropas, ya sin los encajes de Boston ni la rigidez del rancho, eran simples, cómodas, prácticas. En sus ojos ya no había confusión, ni rabia contenida. Solo una calma serena que nacía de saber que, por fin, había elegido su camino, y no el que le impusieron desde niña, sino el que había trazado con cada paso, cada herida, cada acto de coraje. Detrás de ella, el nuevo campamento Lakota comenzaba a despertar. No era una aldea como las antiguas, pero era un refugio, un punto de partida. Mujeres molían maíz en morteros de piedra, niños recogían agua del río cercano, con las risas flotando en el aire como campanillas. Hombres reparaban lanzas, cazaban, enseñaban a los más jóvenes las historias de sus ancestros, y entre todos ellos caminaba Chayton, el guerrero silencioso que ahora era más que un líder, era un símbolo. Isabela lo observó mientras se acercaba. Cojeaba ligeramente por la herida que aún sanaba, pero su postura seguía firme, orgullosa. Llevaba el torso cubierto por una camisa sencilla de lino y colgando del cuello un colgante tallado por su abuelo, una piedra lunar envuelta en hilo de cuero. Era un amuleto que representaba el equilibrio, la dualidad del mundo, y nunca le había parecido más adecuado. Hoy el cielo no parece querer pelear con la tierra, dijo ella, sin mirarlo. Chayton se detuvo a su lado, respiró hondo. Ni la tierra con el cielo. ¿Y nosotros? Nosotros ya no estamos divididos. Ella giró el rostro hacia él y sonrió, una sonrisa leve, sincera, que venía desde dentro. Chayton le devolvió la mirada con la ternura que solo se permite entre quienes han sobrevivido juntos al infierno. He enviado una carta a Boston, dijo ella tras un silencio, a una antigua profesora. Dirige una publicación sobre historia y derechos humanos. Le conté todo, las pruebas, los nombres, los testimonios. Me pidió que escribiera un artículo completo, con tu permiso. ¿Un artículo? La historia debe contarse, Chayton, no en los libros de los vencedores, en los verdaderos. Quiero que los niños Lakota crezcan sabiendo que no fueron vencidos, que resistieron, que aún viven. Chayton bajó la mirada, tocó el colgante con los dedos, sus ojos brillaron con algo que parecía mezcla de orgullo y nostalgia. Escribe, pero no escribas mi nombre,
No quiero monumentos ni retratos. ¿Qué quieres? Que vivamos, que sembremos, que nuestros hijos no tengan que esconderse ni pedir permiso para existir. Las palabras cayeron entre ellos con la fuerza de una promesa sagrada. Isabela lo tomó de la mano. Sintió su calor, la firmeza de su agarre, la paz que emanaba de esa simple conexión. Juntos caminaron hacia el interior del campamento. Habían pasado semanas desde el enfrentamiento final. El ejército, presionado por la opinión pública, había sido obligado a retirarse. Las investigaciones avanzaban en el este, y la prensa, con los documentos en mano, mantenía el tema en la boca de todos. Algunos terratenientes habían sido acusados formalmente. Otros, como Henry Thornton, enfrentaban juicios que podían tardar años. Pero lo importante era que ya no podían silenciar lo que ocurrió. Isabela había testificado por escrito, no ante jueces, sino ante periodistas, académicos, líderes comunitarios. Había entregado los papeles que su padre había guardado celosamente. Su voz, que alguna vez fue entrenada para obedecer, ahora era una herramienta de justicia. Los niños se acercaban a ella sin miedo. Le sonreían, le ofrecían frutas o flores. Algunos incluso intentaban enseñarle palabras en su lengua. Ella las repetía con torpeza, pero con alegría. Ya no era la mujer blanca que había cruzado sus tierras por arrogancia. Era hermana, madre, aliada. Un día, bajo el gran árbol del consejo, Isabela fue invitada a participar en una ceremonia de agradecimiento. Los ancianos hablaron en su idioma ancestral, quemaron hierbas sagradas, compartieron el pan del campo y la carne de caza. Al final, una anciana le entregó una manta tejida con símbolos del clan y le colocó una pluma de halcón en el cabello. «No eres de sangre Lakota», le dijo, «pero tu espíritu se ha unido al nuestro». Isabela no pudo contener las lágrimas. Agradeció con una reverencia. No necesitaba títulos ni reconocimientos. Aquella aceptación lo era todo. Chayton la observaba desde el fondo del círculo. Sus ojos no decían nada, pero lo decían todo. Ella caminó hacia él cuando terminó la ceremonia. Lo abrazó y en su oído susurró, «Estoy lista». ¿Lista para qué? Para empezar nuestra vida. Y así lo hicieron. No se fueron a otra ciudad. No buscaron asilo en casas ajenas. Se quedaron, plantaron árboles frutales, construyeron un hogar con sus propias manos, aprendieron a convivir entre lenguas, ritmos y costumbres. Isabela enseñaba a leer y escribir a los niños. Chayton formaba a los jóvenes en la historia de su pueblo y en las artes de la defensa. Había paz, pero no olvido. Una tarde, mientras arreglaban el pequeño huerto detrás de su casa, Chayton le tomó la mano. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haber dejado todo, tu apellido, tu riqueza. Isabela se quedó pensativa. Miró el horizonte, luego su rostro. De haber esperado tanto para hacerlo. Los años pasaron. El mundo cambió poco a poco. Algunos de los responsables de las masacres fueron condenados. Otros murieron sin enfrentar justicia, pero la historia ya no podía ser ocultada. La historia vivía en cada palabra escrita por Isabela, en cada canción entonada por los niños Lakota, en cada árbol plantado donde antes hubo ceniza. Y una mañana, como tantas otras, Isabela se despertó temprano. Salió de su cabaña y encontró a Chayton preparando los caballos. El sol nacía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo suave. Ella se acercó. Él la ayudó a montar. No dijeron nada. Cabalgaron juntos, sin rumbo preciso, solo por el placer de compartir el camino. En lo alto de la colina más cercana, se detuvieron. Chayton alzó la vista. Bajo este cielo que un día quiso separarnos, ahora vivimos libres, completó Isabela, y así dos corazones que desafiaron lo imposible encontraron no solo paz, sino pertenencia. No en la tierra, no en la sangre,
sino en el amor. Un amor sin dueño, un amor que no pedía permiso, un amor bajo el mismo cielo. A veces, el amor nace donde menos lo esperamos, entre el fuego y el silencio, entre el deber y el deseo. Isabella y Chayton no solo desafiaron a sus mundos, también nos recordaron que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de tener miedo a sentir. ¿Y tú? ¿Alguna vez amaste a alguien que no podías tener? ¿Crees que el amor puede cambiar una historia entera? Escribe aquí en los comentarios, el amor verdadero no conoce fronteras. Queremos saber lo que tú piensas. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas, porque ya está apareciendo en tu pantalla la próxima historia, una nueva trama llena de emoción, giros inesperados y decisiones que cambiarán destinos. Haz clic y sumérgete en la siguiente historia ahora mismo. Te prometo, no podrás dejar de mirar,